Como les dije la última vez de estar en el ruedo del ministerio pastoral, dice la Escritura que aquellos que anhelamos eso, buena cosa hacemos. Y realmente ha sido de bendición. Hemos tenido un culto precioso, desde consuelos a familias con pérdidas irreparables, como decía, que solo se verán en la eternidad. Sanidades milagrosas que son inentendibles, como dicen, pero que se han producido. Y bendiciones hasta el punto de que algunos hasta están listos para el casamiento también. Así que Dios ha hecho milagro de punta a punta en este año. Como dije al comienzo, un año difícil, pero el Señor ha sido fiel, como cantamos recién. Permítame cerrar esta mañana con esta palabra. Yo titulé esta reflexión, agradecidos por lo que no agradecemos. Y le puse solamente como base el Salmo 103, los primeros 5 versículos que dicen: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que hemos tratado de recordar todo lo que el Señor nos ha dado en este año. Él es el que perdona todas tus iniquidades, tus pecados, el que sana todas tus enfermedades, el que te rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Realmente estamos terminando un año con muchas cosas, como suele ocurrir tal vez en años anteriores, pero tal vez estos 2 últimos años hemos sentido mucho el impacto de la pandemia, que nos ha limitado en muchas cosas. Entre esas cosas, el poder a veces juntarnos, el poder estar más juntos, el poder abrazarnos, el poder saludarnos de manera como lo hacíamos antiguamente. Y ahora, este año, renovamos la fuerza, renovamos las esperanzas. Renovamos esta confianza, bendecimos al Señor por todo lo que hemos recibido. Todo lo que hemos compartido tiene que ver mucho con lo que nos ha pasado a cada uno de manera personal. Y yo sé que hay muchos que no han compartido y que tienen motivos sobrados para dar gracias. Y así como hemos agradecido por el trabajo, la salud, las bendiciones, las provisiones y tantas cosas que son realmente motivo de gratitud, porque vienen directamente a nuestra vida. Ahora déjeme decirle que la palabra de Dios también nos menciona aquellas cosas que a veces no las tenemos tan presente y a lo mejor no agradecemos en la dimensión, en la magnitud que debiera ser dado. Por eso, en esta mañana quiero mencionar esos 5 motivos de gratitud. Hay muchos más en la palabra, pero elegí los 5 centrales por los cuales dar gracia. Como les decía, todo lo que hemos recibido de parte del Señor merece que expresemos nuestra gratitud como lo hemos hecho. Pero déjeme decirle que hay algunos beneficios eternos, aquellos que van a traspasar nuestras vidas, ¿no? Y aún nuestra muerte, y que tiene que ver con la eternidad, y aquellas cosas que la palabra de Dios refleja y que en esta mañana yo quiero en un tiempo prudencial poder mencionarlas. La primera cosa, dar gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro allí en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. O sea, la primera cosa por la cual agradecer, que tiene trascendencia eterna, es que la necesidad de nuestra salvación incluye
la necesidad de la cruz. La cruz es central para nosotros los hijos de Dios. En el Calvario el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Su sacrificio tiene un carácter sustitutivo, o sea, Jesús murió con un propósito. La Escritura dice para acercarnos a Dios. Cristo murió por los pecados una vez y por todas, dice el pasaje de Pedro. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El propósito de llevarnos a Dios implica que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos alejados de Dios. Es más, Pablo dice, sin Cristo y sin esperanza, palabra que repetimos permanentemente. En este punto déjeme decirle que tanto el apóstol Pedro aquí en este pasaje que ya hemos leído, pero también con acuerdo del apóstol Pablo, dice en Efesios 2, dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Esa necesidad de dar gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para acercarnos a Dios, porque los pecados son los que nos tienen alejados, ¿no? El pecado primeramente necesita ser tratado y perdonado por el Hijo de Dios. Con eso nos podemos acercar a Dios. Dice el apóstol Pedro que Cristo murió por los pecados una sola vez y por todos. O sea, eso incluye a cada uno de nosotros y llena nuestra necesidad. Sabe que la palabra de Dios no anda con rodeos cuando trata el tema de nuestra desobediencia como seres humanos. Dice clara y directamente Pablo, la paga del pecado es muerte. Y la única manera de que salgamos de esa problemática tan seria que nos acompaña a lo largo de toda nuestra historia es conocer a Jesús como Señor y Salvador. O sea, para acercarnos a Cristo necesitamos confesar nuestros pecados. Cristo murió por los pecados una sola vez y el texto continúa diciendo, y el justo por los injustos. O sea, los injustos somos nosotros, aquellos que deliberadamente, consciente o inconscientemente, pecamos una y otra vez con Dios. Pero el justo es Jesús, aquel que no tenía pecado y que vino y se hizo por nosotros pecado. Dice, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. La segunda cosa por la cual quisiera que diéramos gracia, que la Escritura lo revela directamente, es dar gracias por el perdón de esos pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38 en adelante, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anunció a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés o por, si quiere aquí, por alguna obra personal o particular que hayamos hecho para alcanzar ese beneficio. Dice la Escritura, no es posible, pero todo el que cree en Jesucristo es justificado por medio de Él y del derramamiento de su sangre. O sea, este sacrificio que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos obtener perdón para nuestros pecados, aquellos que permanentemente, aún después de haber vivido en plenitud, en cercanía, en conocimiento del Hijo de Dios, aún así seguimos todavía en eso. Ahora, déjeme decirle algo interesante, que poco se entiende la palabra perdón de los pecados, dice. Y sabe que no puede haber perdón sin el consentimiento de dos partes. A veces decimos esta expresión, ¿por qué Dios no perdona a todos los hombres de una sola vez y así ya le pone fin al pecado? Dios lo puede hacer, pero ese no es el plan, ese no es el propósito. No es que no pueda, no debe ser de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco podemos, porque hay una imposibilidad que tiene que ver con que los pecados que nosotros cometemos nos llevan a ese alejamiento, ese distanciamiento con Dios. El perdón no es un asunto unilateral, o sea, yo decido
o él decide. No, es un acuerdo donde yo decido confesar mis pecados a Dios a través de Jesucristo y alcanzar entonces esa salvación tan grande y ese perdón, esa justificación, dice la Escritura. Somos justificados por la sangre de Jesús, que es el que perdona nuestros pecados. O sea, mientras no exista en nosotros esta convicción de la necesidad de reconocer, de aceptar y la convicción de pedir perdón por nuestros pecados, entonces no llegaremos a la salvación total. Somos salvos por el amor de Dios por su creación. El amor, cuando se comprende verdaderamente, se unirá al término que sabemos usar constantemente, fe. Pero la fe completa o la fe viva es aquella que se une en el amor de lo que Dios realmente ha hecho al enviar a su Hijo. Hemos celebrado antes de ayer, el nacimiento de Jesús. Y ese es el derramamiento del amor de Dios. O sea, sin límites, decidió enviar a su Hijo, aquel que solamente podía pagar el precio por nuestros pecados. Parece ser infinitamente imposible el que podamos ser perdonados, pero dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La tercera cosa por la cual quisiera invitarles a dar gracias escrituralmente en esta mañana es porque tenemos acceso directo a Dios. Uno de los pasajes que más sabemos repetir es el de Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos que más necesitamos. Hoy en día, los creyentes tenemos esa posibilidad de acercarnos y adorar a Dios, tener comunión e incluso podemos orar para que Dios realmente escuche nuestras peticiones. Ahora, debemos ser conscientes que cada uno de nosotros en este mundo necesitamos de la ayuda y de la ayuda de Dios. Tenemos necesidades, debilidades, flaquezas, cosas que no podemos comprender, alcanzar o suplir. Esas limitaciones necesitan de ayuda. Cada uno de nosotros tiene algo más que simplemente pecados. En el fondo de nuestros corazones debemos descubrir que necesitamos de la ayuda oportuna, del socorro de Dios, como dice el salmista. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para acercarnos? Una de las actitudes que tenemos, que es muy común y es muy humana de nosotros, es considerarnos que somos superhombres, supermujeres, que no tenemos ningún tipo de necesidad, que no necesitamos recurrir a nadie, que nosotros nos autovalemos y resolvemos nuestros propios problemas sin que necesitemos de nadie. Hay un dicho que usamos muy comúnmente y el dicho dice que muchas veces intentamos tapar el sol con el sombrero, pero en definitiva llegamos a la conclusión de que el sol sigue estando allí y supera la dimensión de nuestro sombrero. Por lo tanto, no hay ningún superhombre ni ninguna supermujer que pueda resolver solo sus propios problemas, ¿no? Y aunque a veces este planteo de desesperanza tiene, por supuesto, una conclusión de esperanza. Dios declara que Jesucristo se convirtió en sumo sacerdote para deshacer la desesperanza en esperanza. Pero hay una segunda cosa y que tiene que ver para humillarnos a aquellos hombres que nos consideramos super hombres o super mujeres, pero que seguimos día a día hundiéndonos en nuestras dificultades y necesidades. La Escritura es sencilla, práctica y directa. Solo si nos acercamos confiadamente y su gracia, que es inmerecida por nosotros, traerá oportuno socorro. Y dos gracias más que serían inevitables en el cierre de este año no mencionarlas. Tal vez las hemos repetido una y otra vez a lo largo de este año, pero si sobre este final
no diéramos gracia porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, entonces este culto no ha sido completo. Pablo nos dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Texto central de muchos de nosotros. Yo lo he dicho, para mí es tan fuerte, tan precioso. He pasado por tantas cosas en la vida y al leer esto hay como un renuevo otra vez. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Las Escrituras dicen, por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como ovejas de matadero. Pero a pesar de esto, nuestra victoria es absoluta. Yo sé que a usted le viene a la memoria el texto de la 60. En esto somos más que vencedores, dice la versión más antigua, gracias a Cristo que nos amó. Por lo tanto, estoy convencido de que nada podrá aportarnos de su amor, ni la muerte, que hemos experimentado en esta misma semana dentro de nuestra propia familia de la fe, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir. No sabemos qué nos depara el 2022. El Señor sí lo sabe, está dentro de su control y de su poder. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Concluye el pasaje diciendo, nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vida vamos a experimentar distintas situaciones, aflicciones, problemas, pérdidas, dolores, tristezas, pero la seguridad de la palabra dice, no hay nada que nos pueda separar. Necesitamos todavía algo más fundamental, la conexión que Pablo hace con esta promesa de victoria sobre la tentación y sobre las pruebas, es esa función de recordarnos permanentemente quién es el que nos ama. ¿A quién iremos?, dijeron los apóstoles. Tú tienes palabra de vida eterna. Y Jesús hizo su obra a nuestro favor, sabiendo de nuestra condición, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Pero nada lo detuvo. Él nos amó sin esperar nada a cambio. Nada condicionó su inversión de amor por nosotros. Quien nos amó y se entregó en la cruz y fue victorioso en la resurrección. Aquel que nos amó y no nos dejó, a cargo al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien intercede por nosotros, dice, y hace la obra con poder total, asegurándonos que no hay nada que sea incierto en nuestra vida que Él no lo pueda controlar o guiar. Finalmente, la buena noticia para ti y para mí es esta: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de ese amor? Y el quinto motivo de gracias tampoco puede estar faltando en esta última mañana del final de este año. Y es dar gracia por nuestra esperanza eterna. Por supuesto, tengo que citar el pasaje más conocido de la Biblia que tantas veces en este año lo hemos citado, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la esperanza eterna. El regalo de la salvación se consuma con la entrada a los cielos después que hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador. La vida eterna es el plan y el propósito de Dios para todos aquellos que quieren aceptar esa esperanza. Juan 3:16 contiene la declaración más majestuosa que hay en las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios.
O sea, el amor de Dios es tan inmenso, tan sorprendente, el amor de Dios es ilimitado. Es la manera con que Él nos amó. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios tomando en cuenta lo que Él ha dado a este mundo? Sabe que hay algunas estadísticas con las cuales no estoy muy de acuerdo, pero es interesante lo que plantea. Dicen las estadísticas que posiblemente a lo largo de la historia de la humanidad hayan nacido unos 70.000 millones de personas. Muchos ceros. Y algunos comparan que así de grande es el amor de Dios, porque realmente se ha derramado para todas estas personas, para todos los que quisieron abrir su corazón y recibirle. Y aunque parezca sorprendente esta cifra, déjeme decirle que las Escrituras no centran eso como lo único central de parte de Dios. O sea, no olvidemos que quien Dios amó de tal manera el mundo no tiene ningún tipo de limitaciones. O sea, si no, fíjese lo que puede mostrar la grandeza de Dios. El profeta Isaías, capítulo 40, hay 2 versículos que ustedes recuerdan perfectamente, el 12 y el 26. Lo habla de manera figurada, pero ¿recuerdan? Quien midió las aguas en el hueco de su mano. La versión más antigua dice el cuenco, ¿no? Dice, y con su palmo tomó la medida de los cielos, o con 1/3 de la medida calculó el polvo de la tierra. Quien pesó los montes en la balanza y las colinas en la báscula. Alcen los ojos, dice el 26, y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Así tan grande es su poder, tan poderosa es su fuerza, que no hace que falte ninguna de ellas. Y si consideramos que todo esto es la medición del amor de Dios, todavía queda algo más. Podemos medir la grandeza del amor de Dios de esta manera. Pensar que ya ha bendecido a 70.000 millones de personas. Pero la Biblia no habla solo de cantidad, sino de calidad del conocimiento de Dios por sus criaturas, por cada uno de nosotros, por los que estamos aquí, por los que están en todo este mundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que desde antes de la formación del vientre de nuestra madre, Dios ya conocía cada una de esas partes. Pero el salmista no se queda corto. En el Salmo 33 dice, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres desde su morada. Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que moldea el corazón de cada uno de ellos. Él es que ve todas las obras de ellos y las entiende. Y todavía el Salmo 139 nos da una cosa más. Sabes, dice el salmista, que si me siento o me levanto, Él lo conoce. Cuando estoy lejos, conoce cada uno de mis pensamientos. Traza la senda delante de mí y me dice dónde debo descansar. Cada momento sabe dónde estoy. Ese es el Dios que puede amar a toda esa masa incontable que ya ha pasado por la historia de este mundo y las que vendrán hasta que Él llegue por segunda vez. Pero es el Dios que te conoce a ti de manera individual. Dice, Él sabe cuando te levantás y cuando te sentás, dice. Él sabe dónde estás ahora. Nada escapa a esa visión tan particular de amor que Dios tiene. Déjeme terminar en esta mañana, que pueda servir como reflexión cada una de estas partes de por qué dar gracias al Señor. Ya finalizando este año, muchas de las bendiciones temporales son motivo suficiente para dar gracias a Dios.
Debemos agradecer a Dios por las cosas terrenales que Él nos ha proporcionado, pero no olvidemos por ningún momento las celestiales, las eternas, aquellas que nunca van a pasar, que permanecerán por siempre. Por eso concluyo con este párrafo de la Escritura. Dios es responsable de todo y en todo, y porque hoy estemos vivos. Y nos bendice de esta manera. Dice Mateo 6, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene acaso la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen acaso ustedes mucho más que ella? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe en este día, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria y esplendor, se ha vestido como uno de ellos. Si así viste Dios a la sierva que hoy es en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y concluye el pasaje, dice, así que no nos preocupemos qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. ¿Saben por qué? Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y entonces todo lo que hemos agradecido lo hemos hecho de corazón, de fe y en plenitud de gratitud. Pero también tenemos esta posibilidad. Más bien, concluye el pasaje, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Que Dios nos bendiga al finalizar este año. Que nos lleve a esa reflexión de ser agradecidos por todo. No olvides, decía el salmista al comienzo, ninguno de sus beneficios, todos. Y especialmente no olvides los centrales. Cristo murió por ti y por mí. Por su sangre derramada tenemos perdón de nuestros pecados. Nos ha abierto, dice, un camino nuevo y vivo para relacionarnos con nuestro Padre Dios. No nos deja de amar nunca. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y finalmente Dios nos ama de tal manera que no hay nada que pueda impedir que realmente lleguemos a la plenitud de ese amor. Que el Señor bendiga su vida, su familia en esos últimos días del año. Que al finalizar el último día podamos darle gracias por todo, incluso por la enseñanza de su palabra que nos lleva a una proyección mucho más allá que la terrenal, la eterna, los cielos. Un día ya no estaremos, pero estaremos allá, en la gloria eterna, disfrutando de esas bendiciones. Por eso, al finalizar, sea agradecido, porque Dios tiene renovadas expectativas y esperanza en su plan para este 2022. Nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias, las que se renuevan, dice Lamentaciones. Así lo pensaba Jeremías y así debemos pensar nosotros también. El Señor va a renovar nuestras fuerzas, nuestra visión y su plan perfecto se cumplirá en nuestras vidas. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Padre Celestial, al finalizar este culto que hemos levantado y tributado para darte gracias por todo lo que nos has dado, Señor, queremos abrir nuestro corazón y expresarlo plenamente, Señor, antes que este año termine.
Pero por sobre todas las cosas queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos recuerda una y otra vez lo central que es que tu amor haya sido derramado, que nuestros pecados hayan sido perdonados por el derramamiento de la sangre de Jesús, que tu amor es infinito, incalculable, que no hay nada que lo pueda medir. Señor, gracias por habernos amado tanto. Gracias, Señor, por terminar este año con todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado. Señor, te damos gracias aún por las dificultades que hemos transitado, porque nos han hecho crecer, nos han hecho que nuestra fe, nuestra esperanza se fortaleciera, Señor, con todas esas cosas que hemos vivido. Señor, renovamos nuestras fuerzas para este nuevo año 2022. Pedimos, Señor, que tu plan perfecto, aquellos que son de bendición y no de calamidad, Señor, nos acompañen en este nuevo año. Y que podamos, Señor, no solo disfrutar de la gracia y la misericordia tuya, sino que podamos expresarla y contarla a aquellos que no la tienen, a aquellos que no están esperando, a aquellos que se consideran superhombres o supermujeres. Bendice, Señor, para que seamos instrumento de tu paz, instrumento de tu gracia, instrumento, Señor, que llevan tu palabra de aquí y hasta el final de nuestros días. Alabado y bendecido sea tu nombre, y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan un precioso final de año y no se olvide de dar gracias a Dios. Cantamos la fidelidad del Señor una vez más y así nos despedimos en esta mañana. Dios les bendiga. Próximo domingo estamos fieles. Tendremos escuela dominical unida, todas las clases. Comenzamos con mayordomía integral. Gracias, allí está nuestro director. Así que el próximo domingo las clases de los mayores y los jóvenes estamos aquí y los niños siguen en sus clases. Así que, y después culto de primer día domingo del año. Dios les bendiga.